Buenas tardes, mi nombre es Edgar Gines. Soy recién egresado de la carrera de Diseño, Animación y Arte Digital por la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec. En este microlearning hablaré del desarrollo de las interfaces centradas en el usuario y antes que nada de entrar en el tema hablaré un poco de los antecedentes y de la historia de lo que conocemos como las interfaces de usuario. Eh, Hay dos personajes importantes y que son los pilares de lo que son las interfaces de usuario hoy en día. Y bueno, la forma en la que nosotros entendemos la interfaz de usuario hoy en día es un estándar en la interacción entre humano y máquina. Y no solo se ha influido la forma de trabajar y de comunicarse por varias generaciones de usuarios, sino que esto ha contribuido a generar una industria eh, que crea y desarrolla interfaces de usuario. Em, es verdad que sí vemos que se aproximan grandes cambios en este estándar, pero a pesar de ello no hemos visto grandes cambios hasta este momento, porque los paradigmas siguen siendo los mismos. Por ejemplo, este, estos elementos de pantalla, ratón, teclado, las ventanas y los menús desplegables siguen siendo los mismos hoy en día. Eh, bueno, el primer personaje que vemos que asentó las bases para el desarrollo de las interfaces modernas, pues es Vannevar Bush. Él fue un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts que colaboró con el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, él publicó un artículo llamado As We May Think, en el que describía su visión de una herramienta de administración de la información a la que bautizó como Memex, que esta era una herramienta que constaba de una mesa con un teclado y palancas que permitía la consulta de documentos, de datos almacenados en microfilms que serían proyectados en pantallas translúcidas, y este aparato incluiría también la posibilidad de que el usuario pudiera realizar modificaciones en los microfilms, de manera que el usuario pudiera asumir el rol de creador, además de realizar consultas. Y bueno, posteriormente vemos que llega Douglas Engelbart y él siguió este mismo camino, esta misma filosofía. A ella es que debemos las bases del desarrollo de la interfaz de usuario. Engelbart había estado investigando aspectos relacionados con la interacción hombre-máquina en la Universidad de Stanford durante la década de los 60. Fuertemente influenciado por Vannevar, Engelbart veía la computadora como un medio para aumentar las capacidades humanas, es decir, su objetivo era el de empoderar al usuario en vez de sustituir el trabajo humano por máquinas. Eh, y bueno, se ha hablado mucho de Steve Jobs, se ha hablado mucho de Bill Gates, pero no hemos visto mucha difusión, no hay películas, no hay libros que te hablen mucho sobre Engelbart y sobre Vannevar Bush, siendo que son dos personajes que aportaron mucho al desarrollo de las interfaces como las conocemos hoy en día. Entonces, bueno, es importante conocer esos antecedentes para que nos demos cuenta cómo constantemente las interfaces
se han ido perfeccionando cada día. Engelbart asumió el cargo de director del ARC, que es Argumentation Research Center, y él desarrolló la combinación de computadora, teclado y pantalla como base para la interacción hombre-máquina. Desarrolló el ratón y principio del point and click, el software de procesamiento de palabras con capacidad de hipertexto. Este es el antecesor del MS Word. El principio de ventanas superpuestas, el germen del concepto visual principal de los sistemas Xerox y posteriormente Windows. Y las comunicaciones basadas entre computadoras. Como podemos ver, Vannevar Bush y Douglas Engelbart pues son dos personajes muy importantes cuando hablamos de la historia del desarrollo de las interfaces, ya que ellos asentaron las bases para los desarrollos que se han hecho en este tema de las interfaces. No se ha hablado mucho de Vannevar Bush y Douglas Engelbart, siendo que ellos pues asentaron las bases de lo que más tarde incluso Steve Jobs y Bill Gates desarrollarían. Bill Gates y Steve Jobs le deben a Engelbart y a Vannevar Bush todo lo que ellos desarrollaron, ya que si no fuera por lo que ellos desarrollaron antes, no hubiera sido posible que ellos hubieran hecho esos aportes a la tecnología que posteriormente hicieron. La definición de interfaz sería la siguiente. Es un término que procede del vocablo inglés interface en informática. Esta noción sirve para señalar a la conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad entre dispositivos o sistemas. Bueno, ahí existen varias definiciones dadas por diversos autores. Landauer dice que es el juego de mandos por el que usuarios pueden hacer trabajar un sistema. Baker dice la interfaz comprende los dispositivos de entrada y salida y el software que los gestionan. Mandel dice que es lo que el usuario ve en la pantalla y la totalidad de la experiencia que se da entre usuario y ordenador. Ryu y Davis dicen que una interfaz interrelaciona las capacidades de presentación e interacción del sistema con el modelo cognitivo y perceptual del usuario. Bradford dice que cualquier parte del sistema con la que el usuario pueda comunicarse, sea a nivel físico, conceptual o de percepción. Schneiderman dice que es la membrana de la comunicación entre los usuarios y el sistema por la que los diseñadores y desarrolladores de herramientas informáticas pueden hacer que la tecnología sea inteligible y sensible a las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, las características del diseño de la interfaz pueden facilitar o impedir la interacción entre el hombre y la máquina. Entonces, como conclusión de esto sería que la interfaz es por lo tanto una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, todos coinciden en eso, a las cuales les brinda el soporte para la comunicación a diferentes estratos. Es posible entender la interfaz como un espacio, el lugar donde se desarrolla la interacción y el intercambio, instrumento, a modo de extensión del cuerpo humano o como el mouse que permite interactuar con una computadora, o superficie, el objeto que aporta información a través de su textura, forma o color. Algunos aspectos de la interfaz de usuario serían los siguientes: los dispositivos de entrada y salida de datos, la información presentada al usuario y la que se extrae de sus acciones, el feedback presentado al usuario, el comportamiento del sistema, la documentación y sistemas de ayuda asociados al sistema, las acciones del usuario en relación con los aspectos anteriormente mencionados. La interfaz de usuario
Va a ser entonces un canal de comunicación entre el hombre y la máquina. Y para que exista una interacción adecuada entre el hombre y la máquina es necesario que la interfaz brinde soluciones a ambos. Um, lo que se requiere aquí es que cada uno de los dos tenga la información que necesita y es necesario que hable en el mismo idioma, no como en un inicio, que lo que se trató de hacer es que el usuario hablara el mismo idioma de la máquina, lo cual resulta muy complicado. Es entonces aquí donde la interfaz nos brinda esa facilidad de comunicación con la máquina, ya que eh, nosotros necesitamos hablar en nuestro idioma. Esa interfaz funciona como ese puente de comunicación y comunica a la máquina lo que nosotros le ordenamos en su propio lenguaje también. La metáfora va a ayudar mucho a que exista una mejor comunicación entre el usuario y la máquina. La metáfora es una figura retórica y consiste en que se usa una palabra o frase en el sentido distinto al que realmente tiene, pero mantiene siempre esta relación de analogía o semejanza. Por ejemplo, la metáfora del escritorio introducida por la computadora Xerox Star se usa generalmente en la actualidad. En los sistemas operativos que tenemos como Windows o Mac, podemos ver esa metáfora del escritorio y los objetos que se muestran simulan objetos físicos de una oficina, por ejemplo, el papel, las carpetas, las bandejas, los archivadores, los clips, y todo esto en conjunto hizo un cambio en la usabilidad de las interfaces. La metáfora visual es una imagen que nos permite representar alguna cosa de tal manera que el usuario pueda reconocer lo que representa y por extensión comprender su propósito. Regularmente las metáforas se basan en asociaciones percibidas de manera similar por el diseñador y el usuario. Eh, Ambos deben tener siempre la misma base cultural, porque si para el diseñador un objeto significa algo distinto que para un usuario de otro país, pues ahí ya no va a funcionar. Y también existen las metáforas compuestas, que son aquellas que combinan otras metáforas. Por ejemplo, en este caso sería la metáfora del escritorio, ¿no? Todos los objetos de oficina. Pero también en la metáfora de la imprenta se incorporan elementos de copiar y pegar. Es como el diseño de páginas de una imprenta. Toda metáfora que se diseña debe ser evaluada, ya que pudiera ser que no funcione. Tendríamos que evaluar que todos los usuarios la comprendieran. Pudiera darse el caso de que un usuario que viene de un contexto muy distinto no lo comprende. Entonces es necesario que tanto el diseñador como el usuario entiendan lo mismo. Hay una serie de preguntas que un diseñador de metáforas debería de hacerse. Por ejemplo, ¿reconocen los usuarios el referente real con el que juega la metáfora? Si la respuesta es negativa, significa que el diseñador no ha acertado en su propuesta. Y si los usuarios de un sistema que vienen en un entorno de trabajo real no reconocen qué significa la metáfora, entonces la metáfora no sirve. Eh, Otra pregunta sería, ¿se ajusta el funcionamiento de la metáfora al de su referente? Responder negativamente a esta cuestión implica la decepción de las expectativas de los usuarios y su posterior desconfianza en las posibilidades del sistema. La metáfora es de fácil representación. Decir no es reconocer que no se ha recurrido a los elementos texto, imagen y sonido adecuados. Cuando se obtiene una respuesta afirmativa a todo lo anterior, entonces de esta manera nosotros podemos saber si hemos creado una interfaz que comunica perfectamente al usuario con la máquina. Entonces, en consecuencia,
una metáfora va a ser la solución a esa comunicación efectiva. Si la respuesta a las preguntas anteriores es negativa, pudiéramos estar entonces frente a una interfaz que pudiera ser ineficiente, pudiera ser que sí funcione, aunque no del todo, o pudiera ser que sea completamente inútil, puede darse también ese caso. Y para ello es importante aplicar todos estos procedimientos para lograr el objetivo que nosotros deseamos en la creación de una interfaz. En resumen, eso sería todo. Gracias.